Evangelio según Juan, capítulo 5. El paralítico de Betesda. La palabra Betesda significa casa de misericordia. Cuesta arriba, subir al monte, donde estaba el templo, era el lugar de adoración. Pero había una especie de lugar de interrupción, así personalmente le he llamado, donde yacían enfermos, cojos, ciegos, paralíticos. El estanque de Betesda. Se le llamaba estanque porque sus aguas eran simplemente aguas estancadas. Había una tradición que al movimiento del agua, al meterse, los primeros quedaban sanos. Y la tradición decía que era un ángel que venía y movía esas aguas. Como Jesús conoce las necesidades, Jesús iba, o como acostumbraba cada año, a las fiestas habituales que se celebraban cada año en Jerusalén, como la fiesta de la Pascua, los panes sin levadura y otras fiestas más. Por eso dice aquí, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Estas fiestas solamente se celebraban en el templo de Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. Este Betesda tiene un significado en nuestras vidas, porque muchas veces buscamos a Dios por nuestro beneficio, más que por el hecho de adorar. Por eso en el capítulo 4 dice, Dios busca adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad, y que no está confinado en sí a un lugar. Pero como Jesús todavía no había sido muerto y resucitado, se adoraba en el templo en Jerusalén. Pero estos hombres no tenían interés de ir al templo, sino al Betesda, a un estanque. Allí yacían ciegos. Ahora, estos ciegos también tienen un significado espiritual. Cortos de vista, los paralíticos pueden representar gente estancada. Los cojos representan gente que no está comprometida con Dios. La Biblia dice que los cojos sale de su camino. Y muchas veces estamos a la espera simplemente de un milagro para buscar un beneficio de parte de Dios, pero no tenemos el interés de ese compromiso genuino y verdadero que nos exige Dios, de transformación y de cambio en nuestra vida. Jesús va directamente a este hombre cojo. Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo. Y le dijo, ¿quieres ser sano? Él le respondió, no tengo quien me meta, porque otros van primero y son los que reciben el beneficio. Jesús simplemente le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Al instante que el hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, ¿por qué tomas o caminas con tu lecho en el día de reposo? Bueno, es de alabar, glorificar a Dios por tan tremendo milagro. Lo que hacen es cuestionarle. Así pasa con muchos. Él le respondió, el que me sanó es el mismo que me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron y le dijeron, bueno, ¿dónde está ese que dijo eso? Pero pues él no supo responder, no lo distinguió muy bien. Pero lo especial es que después Jesús le halló en el templo, es decir, que este hombre después de esa sanidad fue al templo a adorar. Ya no estaba en el estanque de Betesda, ahorita ya estaba en el templo. Y Jesús le dice,
has sido sanado, no peques más, para que no te vengan algunas cosas peores. Es decir, que el pecado trae consecuencias en nuestra vida. El pecado consecutivo va a traer maldiciones constantes, ruinas, enfermedades, separaciones, tristezas, opresiones. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Impresionante. Estaban más ligados a un acto religioso que a los mismos maravillas que mostraba Dios a través de Jesús. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esto para los judíos era una simple blasfemia. Pero como este evangelio, esta cosmovisión de evangelio, Juan lo muestra como Dios. Por eso dice, haciéndose igual a Dios. La autoridad de Jesús. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, si no le ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros se van a maravillar. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeron van a vivir. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también les dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Bueno, así también lo testifica el libro de Daniel, capítulo 12, verso 2. Habrán dos resurrecciones: la resurrección de los justos y la resurrección de los injustos. La Biblia dice que el que cree en el Hijo tendrá vida eterna. Y que no solamente Dios vino a salvar, sino que también traerá juicio en su segunda venida, en lo que testifica este texto. Testigos de Cristo, verso 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la de mi Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él os dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio del hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijarnos por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Y dice aquí en el 38, ni tenéis sus palabras morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
Por eso la Biblia es totalmente cristocéntrica. Ellas dan testimonio de mí, dice Jesús. Y no querréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Pero mire lo que dice el verso 43. Yo he venido en el nombre de mi Padre, y ustedes no me reciben. Si otro viniere en su propio nombre, a ese sí van a recibir, haciendo referencia del anticristo. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene de Dios único? No penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Es decir, que los judíos que tenían puesto la mira en Moisés, la esperanza en Moisés, es el mismo que se va a encargar de acusarlos a través de la misma ley. Verso 46 dice, porque si creyeseis a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Impresionante. Estaremos mañana con el capítulo 6. Que tengas un excelente día. Bendiciones.